¿Qué tal, colegas del canal? Ya tengo un poco de tiempo sin subir videos. Primero que nada, pues les pido disculpas primero por el sonido. Hay bastante bulla aquí cerca, entonces no sé si me van a escuchar bien. Pero pues traemos un caso un poco interesante y después de estar cierto tiempo retirado por diversos motivos. Tenemos el caso de un J4. Este J4 lo trae el cliente porque el equipo presuntamente solo se mojó en el puerto de carga. Entonces, pues le dimos el precio al cliente, le dimos lo que tenemos que hacer. El teléfono solo marcaba el rayo de la batería al cargar, pero nunca mostraba el porcentaje. Ese comportamiento es normal en equipos que tienen la batería completamente sin carga. En efecto, medimos el voltaje de la batería del equipo una vez la abrimos y tenía tan solo 2 voltios. Entonces eso es indicativo de que la batería estaba descargada nada más. Pero empezamos a hacer test al equipo. Vimos que había mucha sulfatación, la verdad. Y encontramos algunos lugares en los que había sulfatación. Quitamos varios blindajes. Quitamos el blindaje del IC de carga aquí. Este otro de este circuito, perdón, de acá. A ver si enfoca. Ahí. Y quitamos el blindaje de acá del PMIC principal y de estos otros circuitos. Entonces vamos a ver si se ve mejor en el microscopio. Entonces aquí tenemos el equipo. Ahí está el PMIC principal. No tenía sulfato realmente. Tenemos el PMIC, el IFPMIC, perdón, que es el IC de carga. Tampoco teníamos sulfato. Tampoco teníamos sulfato en esta parte de acá. Incluso en el conector del display, que es muy común en el conector FPC, por cuestiones de que siempre se quema la línea del backlight, que es la línea de mayor voltaje y corriente, no teníamos nada. Entonces se hizo un poco extraño hasta que vimos esta línea de acá. Esta de línea de acá, esta parte exactamente, sí teníamos mucho sulfato, pero limpiamos y pues tratamos de limpiar un poco rápido, solo para salir de la curiosidad. Pero una vez probamos el equipo ya no encendió más. De hecho, el equipo ya no enciende. Vamos a hacer una prueba con la fuente. Ahí tenemos el equipo conectado, pero si se fijan tenemos un consumo inicial. Tenemos un consumo de 50 a 60 miliamperios. Ya sabemos que ahí ya tenemos un problema. Si el equipo lo intentamos encender, tampoco enciende, no tiene comportamiento en la línea. Si medimos el voltaje, a ver si aquí acomodamos un poco. Vamos a ponerlo el voltaje, siempre conectado ahí el equipo, como pueden ver en el microscopio. Entonces ahí tenemos el equipo conectado. Y estos son los conectores del botón del encendido, del power key. Si se fijan, no tenemos voltaje, tan solo tenemos alrededor de 140 milivoltios, lo cual obviamente no es suficiente. Necesitamos tener un estado lógico alto de 1.8 voltios o un voltaje similar al de la batería, pero en este caso no lo tenemos. Entonces ya desde ya tenemos un problema, porque pues el equipo primero vino encendido y ahora el equipo no enciende del todo. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer la prueba clásica del dock test. Vamos a quitar esto aquí para que no esté molestando. Podemos hacer la prueba del dock test, y es la que vamos a hacer de hecho. Vamos a hacer la prueba rápida de consumo. Ya saben cómo hacer esa prueba. Ahí tengo un video en el canal de cómo diagnosticar la etapa de carga de un Android con dock test. Pero de todas maneras a mí siempre me gusta explicarlo en los videos, porque pues quizá hay gente que apenas está entrando al canal y apenas está accediendo a eso y no sabe exactamente cómo hacerlo.
Entonces ya saben, ponemos el multímetro en microamperios, conectamos el negativo del dock test al negativo de la fuente, el positivo de la fuente al positivo del multímetro, y con este que tenemos aquí restante, con el negativo que nos queda del multímetro, con ese vamos a testear. Ya saben que a 5 voltios aproximadamente puse en la fuente, pero limitado solo a 100 miliamperios lo que es la corriente. Entonces, vamos a ver si lo ponemos aquí en el microscopio. Ahí tenemos el dock test. Entonces esta es V-bus, que es la línea positiva, y si se fijan tenemos un consumo total en esa línea, y eso ya no es normal. Entonces eso nos puede indicar de que tenemos un problema en la etapa de carga. Lo más común en los Samsung después de humedecerse, y en estos modelos específicamente, es que tengamos problemas en el IFPMIC, y esto es un serio problema porque en mi caso yo no tengo el IC, pero realmente el dock test nos indica que es el IFPMIC, o sea, no puede ser otra cosa. Bueno, de hecho sí puede ser otra cosa, no necesariamente con este diagnóstico. Entonces, como les decía, no necesariamente puede ser el IFPMIC. El dock test lo único que nos indica es que tenemos un problema en la etapa que tiene relación con la carga. Ahora el IFPMIC es este. Vamos a poner el multímetro en continuidad para buscar cortos alrededor del IFPMIC, del IC de carga. No hay corto, no hay cortos, está bien, y aquí no está bien, y aquí tenemos un corto en esta línea de acá, tenemos un corto total en esta bobina, y esta bobina tiene relación, es la bobina de switcheo de carga en los Samsung. Por ejemplo, en los Samsung es una bobina de switcheo que ayuda a elevar la corriente con el propio IC, ayuda al IC, a aumentar la corriente. Esta línea de acá tenemos que tener el voltaje de la batería cuando lo conectamos. Eso es universal en estos equipos. Entonces vamos a ver si tenemos voltaje. Ahí tenemos el equipo conectado. Tenemos y entonces vamos a ver si tenemos voltaje en esa bobina. En esa bobina, siempre en las bobinas de switcheo vamos a tener el voltaje de la batería. Y en efecto, obviamente no vamos a tener voltaje porque la línea está en corto. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En ese caso es sencillo lo que vamos a hacer. Vamos a buscar corto. Encontramos corto, entonces ahora vamos a inyectar corriente, vamos a inyectar tensión. Ahora, ¿por qué no voy a usar el rocín aquí? Bueno, sencillo, porque el corto no está allí. Sí, todo pareciera indicar que es el IC de carga, pero no es el IC de carga. Entonces, tienen que tener siempre eso en consideración. No se dejen guiar por lo que están acostumbrados. Hagan pruebas, salgan de más dudas si tienen más dudas. Eso les va a ayudar a hacer un buen diagnóstico. Tengan un protocolo de diagnóstico, también eso ayuda. Un orden de cosas que vamos a hacer. Entonces vamos a inyectar el voltaje de la batería, porque esa línea maneja ese voltaje, así que está bien. El voltaje de la batería, pero vamos a limitar la corriente a un poco más de 1 amperio puede ser. Ahora quiero mostrarles que si estoy inyectando eso, estoy inyectando 4.5 voltios aproximadamente. Entonces ya saben, el negativo a tierra, y con el positivo vamos a inyectar la corriente en la bobina donde encontramos el corto.
está la bobina. Ahí está, correcto. Entonces, ¿en qué parte está el corto? ¿Dónde está el corto? ¿Realmente está en el IC de carga? No, no está en el IC de carga. Miren dónde está el corto. Ese es el componente que nos está causando corto en esa línea principal, en la línea de switcheo de la bobina. Entonces, no es la bobina lo que está mala, no es el IC de carga, como muchos dicen que con esto se diagnostica el IFPMIG, el IC de carga no. Lo que se diagnostica es la etapa de carga, que no es lo mismo. El IFPMIG es el circuito nada más, pero la etapa de carga es todos los componentes relacionados con las líneas de la carga. Y sí, aunque este no es una línea de la carga, tiene relación, porque está amarrada esa línea a esta línea principal de switcheo de la bobina. Entonces aquí no tenemos corto, en la etapa de carga no tenemos corto. Entonces no es ni el IFPMIG ni la bobina, sino este componente que está amarrado aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillo, vamos a quitar nada más ese componente. Vamos a ver si el consumo se fue. Si no se fue, pues simplemente procederemos a otras cosas, a seguir diagnosticando. No tiene mucha ciencia tampoco. Es bastante sencillo lo que estamos haciendo, no tiene nada del otro mundo, no requieren herramientas ultra sofisticadas, ultra complicadísimas, no para nada. Quitamos el componente, vamos a esperar que enfríe un poco. Entonces ya más o menos pasó la temperatura, entonces vamos a testear si tenemos corto de nuevo en la bobina. Está la bobina, está por acá. Vamos a quitar el cable para que no nos esté estorbando. Y vamos a ver si tenemos corto. Si ya no tenemos corto, el problema muy probablemente esté solucionado. Y ya no tenemos corto, más o menos tiene que haber 400 milivoltios aproximadamente en esa línea, un estimado de 300 a 400. Ahí está, tenemos 350, aproximadamente 350 milivoltios en la escala de diodo. Ya no tenemos corto en esa línea. Ahora vamos a hacer otra prueba. Entonces aquí tenemos el equipo, está conectado a la fuente. Vamos a encenderlo. Ahí tenemos, el equipo ya enciende. Ya tenemos el equipo perfectamente encendiendo bien, todo perfecto. Entonces vamos a tratar de resumir un poco qué fue lo que se le hizo al equipo, obviamente. Bueno, el equipo vino encendido, mostraba el rayo de carga, pero obviamente el equipo no encendía. Pero esto normalmente se debe a que el voltaje se reduce. Entonces el voltaje de la batería, como cae casi a cero o se disminuye por debajo de los 3.8 de funcionamiento estándar, entonces sencillamente no solo marca el rayo. A veces se reinicia y se está apagando y encendiendo, otras veces, como en este caso, queda permanente en solo el rayo. Entonces bien, correcto. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, lo que vamos a hacer es sencillamente diagnosticar el equipo lo limpiamos y el equipo se apagó. Y ya eso era un problema porque el equipo pues vino encendiendo, ya después no marcaba ni nada, no marcaba absolutamente nada. Entonces eso nos indicaba que teníamos un problema serio, que teníamos que darle el equipo encendido al cliente y funcionando desde ser posible. Empezamos a hacer pruebas con DocTest. Hicimos una prueba con DocTest. Salió consumo en la línea principal. Después encontramos corto. Teníamos también un consumo inicial. Vamos a apagarlo aquí. También teníamos un consumo inicial de 50 a 60 miliamperios aproximadamente. Vamos a ver si es realmente el equipo que mostré en el video. Siempre voy a tratar de hacer eso para demostrar que en efecto es el equipo que decimos. Ahí está. Ahí es donde estaba el condensador en corto. Entonces inyectamos tensión
inyectamos corrientes 4 voltios, el voltaje de la batería aproximadamente limitado a 1 amperio a la línea, y el culpable no estaba en la etapa de carga propiamente, o sea, en el sector de la carga, sino que estaba en un sector un poco más alejado, que siempre tiene relación con la etapa de carga. O puede ser una línea principal de alimentación, no necesariamente una línea de carga, sino una línea que alimenta varios circuitos o componentes en esa línea. Entonces inyectamos tensión, quitamos el componente, salió el componente en corto con Rosin y simplemente lo retiramos y voilà, el equipo ya estaba solucionado. Bueno, colegas, no es un trabajo muy complejo, pero tengan en cuenta de que no porque tengan un consumo inicial, no porque tengan un consumo total en una línea de carga, no necesariamente es por eso que está malo el PMIC, el IFPMIC, perdón, el IC de carga. Tenganlo eso siempre en consideración, no se dejen guiar, hagan bien los diagnósticos, hagan bien las pruebas. Pues nada, colegas, trataré de subir videos un poco más seguido, otra vez, no una vez por mes, sino un poco más seguido. Y pues nada, colegas, esto ha sido todo. Ya saben, mi nombre es Joao Argüello, soy de Nicaragua, le mando saludos a todos esos técnicos que me siguen. Si no me seguís, pues te invito a seguirme, aquí subo videos de reparación, de servicio técnico en dispositivos móviles, de revisión de herramientas, etc. Y nada, colegas, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.